¿Qué tal? Bienvenidos a ¿Y ahora qué? En el debate de hoy.es seguimos recibiendo a grandes referentes del periodismo para charlar con ellos de la situación extraordinaria en la que nos encontramos y de cómo afectará a España y también a sus medios de comunicación. Podéis escuchar estos programas y suscribiros en iVoox, Spotify, también estamos en Apple Podcasts y en YouTube. José Ignacio, ver todo tuyo. Gracias, Pablo. Menudo programa tenemos hoy entre manos. Casi tenemos miedo, me atrevería a decir. Y es que nuestro invitado enfadado impone. No es fácil polemizar con él y, desde luego, más vale ponerse a cubierto como el azar le convierta a uno en objeto de alguna de sus columnas o de sus cartas acá, que no sabemos si se han ido con billete de vuelta o no. Vamos a contar con la ayuda de Marta García Bruno, que me contaba fuera de micrófono que le leyó mucho de joven y no porque se lo mandaran en la facultad. ¿Qué tal? Sí, vamos a ver. Por aquella época la bibliografía era una parte indiscutiblemente necesaria pues para poder seguir una asignatura, hoy no tanto por desgracia, y eso te animaba pues a seguir leyendo cada uno por su cuenta, y en ello caía, además de sus brillantes columnas, efectivamente en diarios, que bueno, considero que era por aquel entonces una lección magistral y sincera de los pilares del periodismo sobre el terreno, y habría que volver a mandarla a leer. Pues tienes la oportunidad con tus alumnos de la Francisco de Vitoria. Yo he de reconocer que leí diarios porque era obligatorio. Quiero recordar que en teoría de la comunicación, bendita obligación, porque fue una de esas lecturas que marcan a los 20 años y que desde luego me hizo sentir que estaba estudiando la carrera correcta. Nuestro invitado es una de las firmas más destacadas del periodismo actual. Dado a la polémica y a nadar contracorriente, su firma ha pasado por distintos diarios, algunos extintos, otros como La Vanguardia o El País todavía en los kioscos, que todavía sigue habiendo kioscos. Chau se llamaba su última columna en el diario editado por Prisa. Eso fue en 2006 y desde poco después hasta nuestros días escribe en el diario El Mundo y se le puede ver y escuchar en Tertulias, el programa de Ana Rosa en Telecinco o Más de Uno en Onda Cero. Ahora diríamos, ganado el martes 19 de mayo a las 22:31 de la noche, que fue cuando se escribió. Las demás coordenadas con las que él firma sus artículos me las salto porque no las sé traducir a mi realidad. Arcadio Espada, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estupendamente, Arcadi. La primera pregunta, sin anestesia. Señor Espada, ¿y ahora qué? Bueno, ahora afeitarme. Esto es lo primero que voy a hacer. En cuanto pueda ir a un restaurante, que he hecho una promesa religiosa, yo que soy tan poco dado al ejercicio, de no afeitarme hasta que no venza esta humillación espantosa, quizá la peor que yo he sentido en mi vida. Y entonces ese es el único, digamos, plan claro que tengo sobre el futuro. Pues vamos a hablar del presente, señora Espada, si le parece. De momento la pandemia se ha traducido en un cambio en el formato de sus escritos semanales más largos en el mundo, porque de las cartas acá hemos pasado a un jornal. Allí hemos llegado a ver un viaje en coche entre Barcelona y Madrid, a otras reflexiones que han girado la mayor parte de las veces sobre la pandemia. ¿Le ha inspirado especialmente de cara a esta situación, de cara a ese reto del folio en blanco? No especialmente. El cambio, además, ha sido azaroso. Es decir, el periódico tenía previsto hacer un cambio en los domingos, y entonces a mí me gusta de tanto en tanto porque creo que, en fin, la aridez del oficio que tenemos me lleva muchas veces a hacer cosas un poco tal como escribo a veces las columnas, oficio muy aburrido y muy siniestro. Y entonces hay que intentar divertirse un poco, ¿no? Entonces pensé, bueno, esto de las cartas acá ya está bien, vamos a hacer el jornal. Y entonces coincidió lo de la pandemia realmente, pero no fue una decisión vinculada a ella. Respecto a la inspiración, he de decir que ninguna, porque es que este me parece un tiempo realmente podrido, ¿no? O sea, me parece un tiempo sin épica, un tiempo... Eso que dicen en algunos deportes, creo que es el baloncesto, me parece, que los minutos de la basura o el tiempo de la basura, en fin, algo así, ¿no? Me parece que son los días de la basura,
no encuentro ninguna inspiración especial ni ninguna reflexión inteligente, o que a mí me lo parezca al menos, sobre esto, ¿no? Y especialmente, sobre todo cuando leo a los agambens de turno, ¿no? O a cualquier de estos filósofos de pacotilla, en fin, Zizek, o bueno, en fin, estos vividores, ¿no? Haciendo todo el rato pronósticos sobre el futuro de esa manera tan absolutamente desquiciada y absurda con que lo hacen. O sea que estoy muy en descontento con esto que estamos viviendo, profundamente afectado por la humillación. Me parece un tiempo humillante y estoy especialmente... Ahora acabo de escribir una columna para mañana, en fin, estoy especialmente cabreado con los españoles, ¿no? Que me parecen que han demostrado un escasísimo vigor cívico, ¿no? O sea, este país siempre está jugando a la promoción para el descenso, ¿no? O sea, vino la pandemia, sacamos los peores resultados, vamos a tener la peor crisis de todas, va a bajar el PIB a niveles que no van a ser compartidos en Europa. Ahora ya no solamente en esa liguilla del descenso que siempre nos acompañaba, siempre ganábamos a Grecia o a Portugal o a Malta, ¿no? Pues ahora no, ahora estamos todavía por debajo. Y encima hemos sufrido el confinamiento más estricto y más absurdo, digámoslo ya de una vez, más absurdo en su extremo, un confinamiento minucioso, un confinamiento pueril de todos los países, incluido Italia, que es el siguiente. Por lo tanto, no tengo nada... Todo es bastante sombrío lo que tengo que decir sobre este asunto. Creo que si debería servir para algo, debería servir para una especie de regeneracionismo español permanentemente aplazado, pero me temo que ni siquiera va a servir para eso, porque nadie está interesado en hacer del COVID-19 el COVID-98, que es lo que deberíamos hacer exactamente igual que hicimos por la guerra de Cuba, ¿no? Ya es hora de que los españoles, además, dejemos de pretender que Alemania, los países del norte o cualquiera que pase por ahí nos resuelva nuestra situación, ¿no? Es decir, no entiendo esa permanente necesidad de que los españoles vivamos en una especie de subsidio, ¿no? De subsidio económico, de subsidio moral, en fin, me fastidia profundamente. Encantada de saludarle, señor Espada. Quería centrarme en los medios de comunicación, ¿no? Y estamos viendo una tendencia en este contexto de crisis sanitaria y económica, y es que pues, son cada vez más los medios que se están lanzando a servicios de suscripción de pago. Y la reflexión que lanzo aquí es si este modelo puede reforzar la independencia de los medios, como defienden, o quizás se puede ver reducido a una audiencia pequeña, quizás demasiado especializada. Y ligado a esta cuestión, también quería preguntarle si crees, es la pregunta, ¿no? de los últimos años, si es el fin definitivo del papel. Bueno, para empezar, yo creo que los periódicos se han de pagar, ¿no? Como cualquier otra cosa que valga. Estoy, por ejemplo, completamente en contra de esto que han hecho algunos diarios a propósito de la epidemia, poner abiertas sus webs, ¿no? Como si regalaran algo. En fin, me parece que cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, la Segunda, cuando el hombre llegó a la Luna, cuando, en fin, hubo efemérides de esta naturaleza, los periódicos se seguían yendo a comprar al kiosco y nadie los regalaba, ¿no? Como es natural, ¿no? Por lo tanto, en fin, yo sobre esto no tengo, hace mucho tiempo que he escrito sobre estos asuntos, no tengo tengo una opinión radical, ¿no? O sea, si no hubiera sido por la vanidad propia del oficio que nos hizo caer hace 20 o 25 años en la confusión entre usuarios y lectores,
pues todo el mundo entendería que evidentemente los periódicos se han de pagar, aunque sea de una manera, en fin, muy modesta, como se han pagado siempre, ¿no? Por lo tanto, si esto refuerza el modelo de pago que usted llama, pues bien, pero es que no hay una otra alternativa a eso, ¿no? Es decir, todo lo que no cuesta. Mira, al final, en la vida, observe que todo lo que no cuesta dinero no tiene importancia. O sea, realmente el valor fundamental en la vida, en las cosas. Yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante húngaro y miro la carta de vinos, como evidentemente tengo un conocimiento muy superficial sobre los vinos húngaros, aunque sí los aprecio, los tocáis y todo eso, pido los vinos más caros que puedo pagar, ¿no? O sea, como es natural, ¿no? Y esto lo hace todo el mundo. El precio es un indicador maravilloso. O sea, el dinero es una guía, una brújula de las cosas extraordinaria, ¿no? Y muy eficaz. Por lo tanto, pues con las noticias, pues, ¿por qué iba a ser diferente? En cuanto a lo que me pregunta del papel, a mí es que de verdad eso me trae sin cuidado. Yo hace ya muchos años, 4 o 5 años, que no leo en papel, pero evidentemente leo el periódico. Leo el periódico en PDF con el mismo iPad desde donde les estoy hablando ahora, un iPad poderoso y grande y bonito, donde los periódicos se leen mucho mejor de lo que se leían en papel. Lo que pasa es que otra cosa es que la gente esté interesada por los periódicos. Yo, por ejemplo, uno de mis ejercicios intelectuales favoritos es el de saber, cuando hablo con una persona un par de horas, si lee o no lee periódicos. Yo me precio, claro, es muy fácil porque como no los lee nadie, ¿no? Pues entonces siempre acierto. Pero digamos que a veces detecto la persona que efectivamente sigue leyendo el periódico. La persona que sigue leyendo el periódico en vez de estar todo el día viendo WhatsApps, viendo Twitter, participando en los foros más exóticos, etcétera. La persona que lee los periódicos tiene una cabeza amueblada de una manera distinta, porque tienen un guión, digamos, del mundo. Otra cosa es que pueden ser tontos igualmente, ¿no? Pero en cualquier caso, con su tontería tienen el guión montado, ¿no? Tienen como la cabeza amueblada, porque el periódico, más allá de que sea de papel, más allá de que sea digital, en fin, el periódico, la construcción intelectual del periódico, es decir, 4 columnas, 2 por abajo, 3 con foto, sin foto, de salida, de entrada. Eso es un sofisticadísimo aparato intelectual, ¿comprenden? Que ha ido decantándose a lo largo de 200 años. Es decir, que no es... y que evidentemente la web, eso que yo llamo las webs noticiosas, están muy lejos de haber llegado a la sofisticación y al grado de interés intelectual que tiene en la formulación del periódico. Entonces, el periódico es un elemento, a mi juicio, utilísimo, pero me parece que en todo caso, mi opinión no es compartida por casi nadie, porque cada vez se lee menos y lo que se pierde en papel no se gana en web. Y a mí me parece que, en fin, algún día habremos de sacar conclusiones de algunas de las cosas que nos pasan, como por ejemplo esta pandemia, la relación que tienen con la circulación de la información en nuestro tiempo. Es decir, la relación, para decirlo de una manera sumaria, que hay entre la epidemia y la infodemia, ¿no? Es decir, y cómo una se alimenta de la otra de una manera que nos puede parecer perversa. En fin, me estoy enrollando de una manera excesiva y lo único que quería decir es que evidentemente yo sigo leyendo periódicos y creo que el periódico es un instrumento intelectualmente imprescindible todavía. Al hilo de la respuesta anterior, sí queríamos preguntarle si cree que van a tener músculo las empresas, independientemente si tengan modelo de pago o no, para dar la batalla que ahora hay que dar, que la ha enunciado usted en la respuesta anterior, la batalla frente a las redes sociales y los mensajes de WhatsApp, que están siendo ahora mismo fuente de información de muchas personas y que se está viendo especialmente durante esta pandemia. No tengo ni idea. Yo no soy un hombre de negocios y por lo tanto que los hombres de negocios decidan lo que tienen que hacer. Creo que los periodistas, en fin, aparte de los periodistas que se dedican al asunto económico y tal, que merecen toda mi admiración porque
realmente es curioso enfrentarse con una disciplina que no se reconoce a sí misma como tal. En fin, eso ahora nos iríamos por otro asunto. Yo no soy un hombre de negocios y no sé qué va a pasar con esto. No tengo la menor idea. Lo que sí sé, por supuesto, es que la verdad es un asunto de interés público. Un asunto de interés público. Prueba de ello es el presidente del gobierno, por ejemplo. O sea, y prueba de ello son los países que efectivamente padecen minusvaloración absoluta de la verdad. No es de mi competencia porque ni lo entiendo, ni sé, en fin, no voy a hablar de China. Pero sí hay dos países en el mundo donde la verdad está sometida desde el poder a una práctica de pisoteo constante. Uno es España y otro son los Estados Unidos de América. Donde gobiernan ignorantes, arrogantes y cuya relación con la verdad es perfecta. Trump y Sánchez son lo mismo desde ese punto de vista, con independencia de que uno sirva a los intereses de la socialdemocracia y otro, presuntamente, del Partido Republicano. Por lo tanto, la única manera de defenderse de estas autocracias de la mentira es, evidentemente, con una sociedad civil consciente y organizada de que el periodismo es una institución no del poder, sino de la sociedad. Es decir, retomando la vieja institución de aquellos que consideran que el poder solo puede ser controlado desde otro poder. Y ahí la teoría perfectamente lógica y razonable del cuarto poder. Bueno, desgraciadamente la sociedad española, tal vez a diferencia en eso, por supuesto, de la norteamericana, no tiene conciencia de eso y cree que la defensa frente a los desmanes de la mayoría gobernante, y digo desmanes que no son políticos, no estoy opinando políticamente ahora, sino técnicamente, los desmanes de la verdad practicados por la mayoría gobernante, creen la sociedad, presunta sociedad civil española, que puede ser controlada desde Twitter, desde las redes sociales, desde esa atomización completamente inútil, digamos, de la verdad distribuida en tantos pequeños infinitesimales fragmentos que evidentemente no puede llegar a crear ni a enhebrar nunca un discurso coherente. De ahí que efectivamente el futuro de los medios en España sea sombrío, por la falta de músculo económico, como usted dice, de las empresas, pero desde luego también por la falta de interés de la sociedad, de los ciudadanos, en propiciarse instrumentos de defensa ante las arbitrariedades del poder. Pues yo quería preguntarle, además siguiendo con lo que usted dice de la verdad y los problemas que tiene, si es utópico pensar que es posible frenar a la mentira, las informaciones falsas, las fake news, etcétera, sin limitar, por un lado, la libertad de expresión o sin caer en sesgos ideológicos a través de plataformas de control de los medios de comunicación, etcétera. No sé cómo lo ve usted. No sé, soy escéptico respecto de eso de las plataformas de control. Yo lo que creo es que esa comprobación de los hechos y de los datos es lo que siempre ha hecho un periódico, ¿no? Y, por supuesto, el periódico no tiene que ir detrás de las deyecciones que a cada momento vaya soltando un político u otro determinado para saber si son verdad o son mentira. No, el periódico lo que tiene es que, primero, silenciar las deyecciones, las falsedades, no tomarlas ni siquiera en consideración, es decir, no darles ese marchamo de crédito que supone el
pasar de un WhatsApp o de un Twitter a la página noble de un periódico y luego proponer cada día sobre el guión del mundo que se escribe una propuesta concreta. Y eso es lo que yo creo que ese es el mejor camino. O sea, a mí me parece, en fin, comprendo y me parece, porque evidentemente en América se ha llegado a una situación extrema en ese sentido, que el Washington Post haya dedicado pues un fact-checker específico a seguir a Trump y a seguir la cantidad de mentiras y numerarlas y contarlas que dice cada día. Bueno, bien, vale, es un ejercicio, en fin, que no voy a criticar, que me parece bien, pero en cualquier caso no es el ejercicio esencial. El ejercicio esencial es que el Washington Post, como lo hace normalmente, presente pues, cada día una agenda, un guión, no una agenda, que esa es una palabra que también está demasiado gastada, presente un guión del mundo. Y ese guión del mundo esté descrito por los principios de la independencia intelectual, de la honradez ante los hechos, etcétera, etcétera. Es decir, de valores que son perfectamente convencionales, pero que son los que alimentan las sociedades democráticas. Y luego las persecuciones de la mentira y de las deyecciones de los políticos, pues ¿qué quiere que le diga? Pueden ser a veces ejercicios recreativos. El día que hablamos, no sé cuándo van a emitir ustedes la entrevista, pero el día que hablamos, el presidente del gobierno ha dicho en sede parlamentaria que él ha evitado 270.000 muertes, porque hubieran muerto 300.000 y han muerto 30.000. Bueno, ¿qué se puede hacer con la información? Si yo acabo de meterla en una columna que acabo de escribir, pero en realidad con esa información lo único que se puede hacer es ignorarla. Lo único que se puede hacer es arrastrar al que lo ha dicho por el fango del olvido, porque ¿a qué vas a discutir una afirmación de ese calado pueril y ridículo? O sea, completamente ruin desde el punto de vista de la moralidad, pero sobre todo técnicamente incontestable, porque eso sería como discutir al que hace un horóscopo sobre la suerte que van a tener los nacidos bajo el signo de Aries, ¿no? Bueno, es una desgracia, efectivamente, que lo diga el presidente del gobierno y que lo diga en sede parlamentaria. Todo esto es muy desgraciado y es lo que hace que este país sea un país muy desgraciado. Pero bueno, ¿qué debería hacer el periodismo? Ponerse a decirle ahora al señor Sánchez, pero usted dónde saca esos cálculos, hombre, pero usted no sea ignorante y no sea ruin y no sea... ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que tiene que hacer es olvidarse, desplazar de su ámbito estas sandeces, ¿no? Y no proponerlas ni siquiera como tema de conversación. Sigo extendiéndome. Extiéndase lo que crea oportuno. Yo no debería formularle, a tenor de las respuestas anteriores, la pregunta tal y como está escrita, pero aún así se lo voy a hacer. Le voy a formular la pregunta de esta manera. Estamos viendo muchas, quizá ahora no tanto, pero a lo largo de esta pandemia hemos visto muchas ruedas de prensa al día, pero ¿está equivaliendo esto, ver tantas ruedas de prensa, a que haya mayor transparencia en la comunicación de esta crisis? ¿Está jugando algún papel la transparencia? Creo que ya me puedo imaginar más o menos por dónde van a ir los tiros de la respuesta. Bueno, sí, pues como se lo imagina usted, voy a ser muy breve. No es uno de los... En fin, ustedes han estudiado todos en esas facultades ultramodernas, ¿no? Y espero que hayan aprendido a distinguir entre lo que es la comunicación y lo que es el ruido, ¿no? Esas comparecencias solo son ruido y como ruido, por cierto, deberían ser tratadas. Por lo demás, añadiré que una pandemia, como cualquier otra cosa de su naturaleza, no puede ser narrada en directo. No tiene ningún sentido que cada día demos los resultados de los muertos como daríamos los resultados del fútbol. No tiene sentido. Le vamos a hacer una doble pregunta. Primero se lo empiezo planteando yo, luego va a rematar Marta. Es al hilo de las polémicas periodísticas que hemos tenido estas semanas, que muchas, por cierto, implican al diario en el que usted escribe, que es el diario El Mundo. Nosotros, queremos que el gran problema periodístico que ha tenido esta crisis es que ha mezclado una situación en la que nos hemos visto todos, que era la del confinamiento, con otra en la que no se ha visto tanta gente, pues sí mucha, pero no
no tanta gente como el del confinamiento, que es el drama sanitario. Y ha habido ahí a lo mejor una especie de confusión rara, se ha informado demasiado sobre el confinamiento y no se ha puesto el foco donde estaba, que era fuera en los hospitales. Y al hilo de esto se han producido polémicas periodísticas. Una es, en la portada del diario El Mundo, la imagen de los ataúdes, por ejemplo. Pero, ¿cómo va a ser esto una polémica periodística? Esto es una polémica de personas analfabetas. O sea, ¿quién puede tomarse en serio a alguien que diga que un periódico no debe publicar la fotografía de los ataúdes de esta pandemia? Es que no se puede tomar en serio. Es que, vamos a ver, vamos a confundir los 4 niñatos ignorantes que son los últimos de la clase, encaramados a sus twitters con una discusión racional. Vamos a confundir todas sus bobadas y todas sus estupideces, es decir, con una discusión sobre el papel que la muerte ha de jugar en la exhibición diaria de un periódico. Por favor, esto no es una polémica periodística, esto es una polémica, en fin, de ignorantes, de adolescentes ignorantes, ¿no? Que son ignorantes por adolescentes, por supuesto, pero que además añaden unas especiales, una especial poquedad intelectual, naturalmente, a la hora de enfrentarse con los problemas del mundo, ¿no? Pero vamos, ¿alguien se puede tomar en serio que un periódico no es un parque temático y que un periódico no está para decirle a la gente lo bien y lo maravilloso que ha sido el día, sino todo lo contrario? Y no, o sea, en fin, una discusión intelectual tiene otros mimbres, ¿no? Y por supuesto, eso no quiere decir que esa portada y otras miles de portadas, también las que pecan por ausencia, puedan ser racionalmente discutidas por parte de los intelectuales, ¿no? Y por parte de las personas interesadas en ello. Pero hablar de discusión intelectual a través de los hilos de Twitter es que me parece una degeneración. Es más, además, debo decir otra cosa sobre una peculiaridad española. Es verdad que es una peculiaridad, en fin, que yo tampoco puedo poner en comparación con muchos otros países, porque conozco poco a fondo las culturas de otros países que no sean pues la francesa o la italiana o la inglesa, ¿no? Que son más o menos las que sigo, ¿no? Pero el nivel de la conversación pública española, aún teniendo en cuenta que, por supuesto, adolescentes ignorantes hay en todas partes, desde luego el nivel de la conversación pública española es ínfimo, absolutamente. ¿Y cree que en ese nivel de la discusión de la sociedad española los medios de comunicación están yendo por el buen camino, sobre todo ya en el debate que digamos está discurriendo tras el fin, parece ser, del confinamiento, ¿no? ¿Cree que los medios de comunicación fallan, por ejemplo, al dar más espacio a los rifirrafes entre partidos por encima de lo estrictamente sanitario? ¿Qué prevalece, lo sanitario o los rifirrafes políticos, las caceroladas, las manifestaciones en las puertas de las casas de los políticos? ¿O es una tendencia natural de cualquier crisis y al fin y al cabo es inevitable, dado el servicio de un medio de comunicación? No es una cuestión inevitable, ni muchísimo menos. Los periodistas están fallando mucho respecto a la hora de preguntarse qué deben incorporar a sus crónicas y a su oferta diaria y al guión del mundo ese del que hablábamos. Por supuesto, la culpa de lo que está sucediendo con la conversación española la tienen los periódicos cuando recogen esas manifestaciones, en fin, extremadamente rudimentarias que forman parte de la supuesta conversación española, ¿no? Y tienen mucha culpa a la hora de darle ese carácter de legitimidad a todo ese discurso. Y evidentemente, pues
tampoco nos vamos a engañar, el periodismo siempre ha sido, y además es bueno que lo sea, ¿no?, un lugar donde hay rifirrafes, ¿no?, donde la gente discute, ¿no? Pero una cosa es discutir, es que vayamos al sentido que tiene la discusión. Es decir, lo que no se puede discutir es que cuando el presidente del gobierno dice que él ha salvado 270.000 vidas, eso no se puede discutir, por supuesto, eso se ha de ignorar y se ha de, en fin, hacer lo que ya les he dicho antes que hay que hacer. Pero discutir, claro que hay que discutir, porque, en fin, el periodismo es una cosa viva, es una cosa diaria, y además hay que discutir sin la solemnidad, evidentemente, o sin la pretensión de hacer una cosa completa que puede tener, pues, qué sé yo, otras instancias del conocimiento como la universidad, por ejemplo, ¿no? Si es que la universidad es lo que debería ser, ¿no? Por lo tanto, el periodismo es una cosa, pues eso, diaria, de brega, de discusión, de toma de posturas. Bueno, todo eso, por supuesto, forma parte de nuestro oficio y a mí me gusta y a mí me parece, pues, interesante, ¿no? De esa discusión muchas veces, como decía Unamuno, sale la luz, ¿no? Y esa luz, a lo mejor luego, pues, proyecta construcciones intelectuales mucho más sólidas, ¿no?, y depuradas, pero a lo mejor el chispazo inicial ha salido, pues eso, una conversación de tipo periodístico. Pero siempre que sea una conversación, entiéndanme, o sea, siempre que sea hablar sobre cosas que tengan sentido. Y el problema es que buena parte de las cosas que pueblan hoy la conversación española y en la que participan los periódicos no tiene ese sentido. ¿Y qué le parece a usted que los políticos hayan convertido a los periodistas en rivales políticos? No acabo de entender la pregunta. Pues me refiero, por ejemplo, a que empiece a ser habitual que en determinados programas o en tertulias, etcétera, sea habitual que una conversación o una entrevista entre un político y un periodista luego derive en que el político haga con eso política. Pues, hombre, a mí se me vienen a la mente discusiones, pues, de usted con Rufián, etcétera. No sé qué le parece que el periodista haya entrado tan de lleno en el debate político en algunos casos. Bueno, respecto a mi conversación con Rufián, la verdad es que discusión no hubo. No hubo, entre otras cosas, porque yo no la hubiera permitido tampoco, porque yo solamente discuto en los medios cuando me pagan, ¿no? Cuando, por ejemplo, si ustedes ahora empezaran a discutir conmigo, yo acabaría la conversación o les daría mi cuenta corriente, porque yo, para discutir, no me importa discutir con cualquiera, pero discutir es un esfuerzo intelectual que evidentemente yo quiero que me paguen, ¿no? Entonces, otra cosa son las entrevistas, ¿no? Las entrevistas evidentemente suponen para el entrevistado, pues, una ocasión de exponer su pensamiento, si está aquel día de humor y le gusta o le gusta su interlocutor o le parece bien, pues lo acepta y ya está. Pero discutir es otra cosa, discutir, el periodista tiene que colgar por discutir, como es natural, ¿no? O por lo menos así lo veo yo, ¿no? Yo nunca discuto gratuitamente. Pero no, entonces, si esa discusión se manifiesta en una tertulia, pues, en fin, no me parece mal. Si esa discusión se manifiesta en una entrevista convencional, pues sí, entonces sí me parece mal. Acaba de decir usted, señor Espada, la palabra tertulia. Precisamente de eso queríamos preguntarle ahora mismo. Queríamos preguntarle de dos cosas en una. Una es el periodismo de opinión escrito, como el que usted ejerce en el Mundo. ¿Cree que ahora, después de cómo ha cambiado el panorama con esta crisis, el periodismo de opinión se va a tener que preparar un poco mejor, salir del sota caballo rey del análisis político, y que se va a notar mucho qué opinador toca de oído y cuál realmente se prepara los temas sobre los que escribe o sobre los que participa en una tertulia de radio y televisión? También queríamos unir esta idea con el siempre controvertido concepto del tertuliano. ¿Van a tener que prepararse más a partir de ahora? ¿El público les va a exigir más? Me temo que el público no está en condiciones de exigir nada, pero bueno, vamos a ver. No, es que yo creo que esas cosas, esa pregunta no puede
no puede ir tal como usted la formula, porque el tertuliano no tiene nada que ver con el periodista que escribe una columna. Y lo digo yo, que, hombre, soy un tertuliano muy modesto, porque solo participo ahora en una pequeña tertulia que tenemos en Onda Cero una vez a la semana, con Alsina, pero, y luego, claro, me dedico a escribir básicamente columnas, ¿no? En mi periódico. Son cosas completamente diferentes. Una tertulia es una tertulia. No hay que exigirle a una tertulia más allá de lo que la propia palabra y la noción de la palabra nos convoca, ¿no? La tertulia, pues se pueden decir, se puede exagerar, se pueden hacer afirmaciones dudosamente probadas, porque al fin y al cabo eso es una conversación. Hombre, el tertuliano no tiene por qué renunciar a la inteligencia, pero vamos a ver, tampoco yo creo que nadie puede tomarse como artículo de fe lo que se diga en una conversación que a veces es una conversación pues entre amigos o entre personas o entre enemigos, ¿no? Simplemente, o sea, que es una forma más del entretenimiento, por así decirlo, un poco más refinada que los sálvames, pero un poco más, ¿no? Y por lo tanto no me parece que nos tengamos que poner estupendos pidiéndoles a los tertulianos que no dialoguen, sino llevan debajo del brazo unos gruesos volúmenes o unos lapiceros digitales que prueben cada una de sus preposiciones, ¿no? Escribir es otra cosa. Escribir, en fin, yo escribo todos los días pequeñas anotaciones en el blog o columnas cuando me toca, y yo le puedo asegurar que para mí eso ocupa todo el día. Yo me levanto por la mañana a una hora modesta y me voy a dormir hacia la medianoche. Ahora que no tengo restaurantes, incluso me voy antes. Y me paso todo el día rumiando, ¿no? Pues rumiando sobre la vida, francamente, sobre los hechos, como decía Juan de Mairena, sobre los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa, leyendo libros, periódicos, pero dándole vueltas a las cosas, ¿no? A mi propia vida, por supuesto, también. Todo eso es un trabajo intelectual que, en fin, que yo no sé si... que creo que está muy mal pagado, además, debo decirles, ¿no? Pero que es un trabajo intelectual que yo me tomo en serio. O sea, que me tomo con una gran... En fin, sobre todo me lo tomo en serio porque es lo que me da de comer, ¿no? Y que, desde luego, si tuviera de qué comer, les aseguro que no haría, ¿no? Escribir es un asunto complicado, ¿no? Y requiere, o a mí por lo menos me requiere un enorme, tampoco exageremos, un cierto esfuerzo además físico, ¿no? O sea, un columnista, por lo menos tal como lo entiendo, tal como yo lo hago, no es un señor que llega a las 6 de la tarde y se pone a escribir, dice, voy a escribir una columna, a ver qué se me ocurre, o una cosa que se me ha ocurrido duchándome y tal, ¿no? En fin, yo le doy bastantes vueltas a lo que hago, y eso es un trabajo que creo que es imprescindible en una organización racional de esa conversación para que hablábamos, y que haya personas, ¿no?, que tengan, pues, a las que se les encomiende, pues, ese trabajo de reflexionar activamente sobre lo que está sucediendo, ¿no? Pero a las tertulias no le pidamos eso tampoco de una manera muy drástica a las tertulias, porque, insisto, el columnismo no es un género del entretenimiento tal como yo lo concibo, pero las tertulias sí. Señor Espada, quería volver a la esfera de las ruedas de prensa de nuevo, de la que estábamos hablando antes, para preguntarle, bueno, nos hemos acostumbrado a
ver a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, pues todos los sábados a casi la misma hora, ¿no? Dando quizás el parte. Sobre todo en las primeras ruedas de prensa, introdujo una expresión por encima de otras llamada nueva normalidad, que incluso hay periodistas que la han introducido en titulares y en su propia forma de hablar. ¿Cree usted que es un error que los periodistas introdujamos en nuestra forma de hablar ese tipo de expresiones? ¿A qué se refiere? Es que no le oigo A bien. la nueva normalidad, la expresión nueva normalidad de... Bueno, sí. mire, es igual, o sea, tampoco nos vamos a referir ahora a las enormidades léxicas del presidente del gobierno, ¿verdad? Sería como tomárselo en serio. Mire, hay una cuestión fundamental que los periodistas deberían seguir, digamos, casi como un dogma, ¿no? Y es que los periodistas nunca pueden escribir con el lenguaje de los políticos, con la lengua de los economistas, con la lengua de los epidemiólogos, con la lengua de cada uno de los gremios que en un momento determinado se asoman a la actualidad, ¿no? Los periodistas tienen que escribir la lengua de todos, ¿vale? Esa es su misión. Y su misión es traer esa lengua, o sea, traducir la lengua de los gremios, ¿no? Los eslóganes que fabrican los políticos, los tecnicismos que fabrican los economistas, etcétera, a lo que es el acervo común de la lengua. Porque en esa traducción, primero, se pierde, se desecha, por así decirlo, la propaganda, como en el caso de la nueva normalidad al que usted se refería, y se desecha también la oscuridad intelectual en la que a veces se refugian los especialistas cuando no están muy seguros de las hipótesis que mantienen, ¿no? Todos sabemos hasta qué punto oscurecer una hipótesis, una tesis concreta, es una forma de protección, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahí empiezan bastantes de los poemas que tiene el periodismo, o que ha tenido el periodismo siempre, ¿no? Creo que eso sea una cuestión. Ahora todo ha crecido, porque todo crece, porque todo es siempre mucho más grande de lo que era en el pasado, pero no creo que, en fin, que la naturaleza de las cosas haya cambiado demasiado. Y por lo tanto, siempre ha sido un problema para el periodismo en traducir eso a una lengua común. Pero eso es una obligación. Las palabras que los periodistas debemos utilizar deben ser las palabras de todos, es decir, no las palabras de ningún colectivo específico. Y así, insisto, evitamos la propaganda y la oscuridad. Pues señor Espada, le vamos ya liberando de este pequeño secuestro que le hemos hecho. Hemos querido evitar que esto sea una crónica del confinamiento, pero sí nos gustaría terminar preguntándole a usted cómo lo ha llevado. Es verdad que ha dicho, lo ha publicado, que a grandes rasgos no difería gran cosa, quitando los restaurantes, de lo que era su vida cotidiana anterior. Sí queríamos preguntarle, aparte de qué tal ha llevado estos días de confinamiento, si cree que se puede hacer periodismo confinado durante mucho tiempo, periodismo sin pisar la calle. O no pisándola en condiciones normales. Por supuesto, si todo el mundo está confinado, pues el periodismo también, ¿no? Y por lo tanto eso sería de alguna manera una respuesta simple, incluso tan simple que podría ser hasta simplona. Yo no he cambiado mucho mis ritmos de vida, excepto los viajes y excepto la historia de los restaurantes que les comentaba. Pero sí hay, y vuelvo al principio de nuestra conversación, sí he sentido una humillación, en realidad, como no había sentido nunca en mi vida, ¿no? Me resulta asombroso que hayamos respondido a una enfermedad que ha matado mucha gente, efectivamente, pero que no es, desde luego, una enfermedad grave
en los términos en que pudieron haberlo sido otras enfermedades como el SIDA o como el ébola o como cualquier otro virus con una carga de letalidad mucho más grande, pues que hayamos respondido con medidas que forman parte de la vida tradicional que la humanidad ha dado a las pestes, es decir, encerrados en casa, como Defoe, como Pepys, como cualquiera de los cronistas que se han ocupado de las pestes o tuvieron el infortunio de vivirlas, ¿no? Yo soy, como seguramente ustedes conocen, porque han leído algunos de mis libros, según me cuentan, un gran partidario, por así decirlo, si es que la palabra partidario tiene sentido aquí, pero sí, un gran admirador de la empresa científica, ¿no? Y de la casi hasta extremos fanáticos, ¿no? Me parece que la ciencia, el método científico es lo único en que un hombre puede depositar su esperanza, si es que necesita esperanza, ¿no? Hombre, debo decirles que yo me he sentido decepcionado por la actitud y por el fallo científico ante esta epidemia. Que no me vengan ahora a recordar estos cientifistas de poca monta que la ciencia es ensayo-error y todas estas banalidades que conocemos perfectamente, ¿no? Naturalmente que la ciencia es ensayo-error, lo que no es, o lo que no debería ser es error, 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 ¿no? Y por lo tanto, yo creo que los científicos dedicados específicamente a la prevención, al avistamiento, a la curación y de las pandemias deberían en estos momentos estar haciendo una autocrítica profunda, ¿no? Porque lógicamente no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, o de por lo menos personas como yo, que insisto, confiamos y defendemos y tenemos un gran aprecio por la ciencia, por el método científico, que defendemos nuestras columnas siempre la escasez de los presupuestos que se dedican a ellas. En fin. No, es que no somos sospechosas de tener un comportamiento ni religioso ni excesivamente literato respecto a los poemas. Nos hemos sentido un poco decepcionadas realmente ante los fracasos, del cúmulo de fracasos que los científicos han acumulado en este tiempo. Y eso, pues, ha sido, la verdad, en estos días de confinamiento, por así decirlo, pues una reflexión recurrente que me ha amargado más si cabe, más que la barba incluso, estos días. Bueno, pues a nosotros desde luego lo que no nos ha amargado en absoluto es esta charla, tal es así que no hemos dejado de apuntar cosas en el cuaderno. Estamos viviendo un tiempo podrido, sin épica, los días de la basura. Está especialmente cabreado con los españoles por su escaso vigor cívico, siempre jugando en la promoción por el descenso. La verdad es asunto de interés público y en España y Estados Unidos se pisotea constantemente. El periódico tiene que silenciar las falsedades, hacer una propuesta concreta sobre el guión de ese día. No, vamos a confundir las discusiones de niños encaramados a Twitter con el papel que la muerte debe jugar en la información de un periódico. El periódico no está para decirle a la gente lo maravilloso que ha sido el día, sino todo lo contrario. El nivel de la conversación pública española es ínfimo y los periódicos tienen culpa cuando recogen manifestaciones rudimentarias dándoles carácter de legitimidad. Dice que se pasa el día rumiando sobre la vida, su trabajo intelectual está mal pagado, pero se lo toma en serio, sobre todo porque es lo que le da de comer, porque si ya tuviera algo que le diera de comer, no lo haría. Muchísimas gracias por estar en ¿Y ahora qué?, Arcadio Espada. Agradezco a ustedes la conversación. Y muchas gracias también, Marta García Bruno. Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Seguiremos ciegos en nuestro camino, leyendo siempre lo que publica Arcadio Espada en las páginas del Mundo. Es de esas firmas de las que hay que estar pendiente, aunque no necesariamente se vaya a estar siempre de acuerdo. Y pensando ya también en los próximos ¿Y ahora qué?,
Todo tuyo, Pablo. Pues nada, solo queda recordar que estos programas están disponibles en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y en YouTube.